buscar ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Después de que todo termine. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. No sé si puede ayudarnos con la lectura, hermano Jair, ahí. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, perdón, esta letra ya es demasiado pequeña para mí. Déjenme usar la otra Biblia que es demasiado pequeña para mí. Ya los años, hermano, y tengo las gafas escondidas. Discúlpeme. Esa es para mis hijas, ya para mí no. Resta, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús que la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Seguimos, ¿no? Hasta el verso que hermano dijo. Hay versión Reina Valera dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Y yo voy a enseñar en esta tarde un poquito que agradando a Dios, acerca de agradar a nuestro Dios. Vamos a orar ahí todos y vamos a pedir que el Señor nos hable. Queremos realmente escuchar palabra de Dios, que el Señor se mueva, que el Señor nos toque y que nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios. Buen Rey y Padre eterno, aquí estamos, Señor, una vez más, oh Dios, para adorarte, para exaltarte, Dios mío, para decirte, Jesús, que tú eres grande y poderoso, mi Dios. Yo le pido, Señor, en esta hora, bendíganos de una manera muy especial, Dios mío. Ayúdenos a recibir de parte de usted, oh Dios, que podamos, Señor, entender tu palabra, Jesús, lo que tú quieres y lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, yo soy el barro, usted el alfarero. Usa mi vida, Señor, que pueda hablar tu palabra tal como tú quieres que sea hablada, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Agradando a Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de agradar, lo primero que viene a la mente es poder nosotros hacer algo que a alguien le guste, que sea algo aceptable, algo que sea favorable para alguien, algo que alguien se complazca con lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y de hecho, y nosotros nos esforzamos por agradar a alguien, a personas que nosotros amamos, personas que apreciamos, como yo pienso que a veces en el matrimonio uno se da el uno hacia el otro y de alguna manera uno quiere agradar a su pareja porque lo ama, ¿cierto? Pero aquí en esta ocasión el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y está hablando diciendo, hey, es necesario que ustedes agraden a Dios y que ustedes abunden en esto más y más. En otras palabras, Dios quiere y desea que nosotros podamos agradarle a Él en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, cuando nosotros pensamos en agradar a Dios, aparentemente suena como algo que Dios como que quiere, algo como egoísta, como que Él quiere que nosotros agrademos a Él y que nosotros nos esforcemos por servirle a Él. Pero le digo una cosa, que Dios no necesita de ninguna alabanza nuestra para Él ser más grande, porque Él ya es grande.
Él no necesita absolutamente nada que nosotros hagamos que Él lo necesitaría, sino que cuando nosotros le agradamos a Dios, cuando nosotros vivimos para agradar a Dios, déjeme decir que los más grandes beneficiados somos usted y soy yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agradamos a Dios, Dios se complace de nuestra vida y de alguna manera Dios siempre está presto para bendecirnos y para ayudarnos. Yo quiero contar una pequeña historia. La Biblia nos habla acerca de Cornelio. Yo creo que muchos recordarán la historia de Cornelio, Hechos capítulo 10. La Biblia nos habla de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio fue un hombre, dice la Biblia, que fue temeroso de Dios, un hombre que buscó de alguna manera agradar a Dios. Y no solamente él, sino que la Biblia dice, él con toda su casa. La Biblia describe Cornelio, un hombre que oraba, dice un hombre que ayunaba, un hombre que buscaba a Dios de la manera que como él pensaba, como él creía. Pero cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 10, nosotros nos damos cuenta que Cornelio, a pesar de todo eso, lo que él hacía, lo que él pensaba y lo que él se esforzaba por agradar a Dios, la Biblia dice que todas sus oraciones subieron a la presencia de Dios. El Señor los escuchó todo aquello que él hacía por agradar a Dios. Y yo por eso digo en esta tarde, tal vez usted, amigo, hermano, que nos está conectado aquí, que todavía no ha tomado la decisión de servir a Dios, si usted comienza a caminar hacia Dios, si usted comienza hace un propósito de decir, bueno, yo quiero buscar a Dios, yo me acerco a Dios. Yo digo, y cualquier cosa que usted hace, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor vendrá en nuestra ayuda y el Señor acudirá a socorrernos y Él no nos va a dejar perecer así simplemente cuando hay un deseo de acercarnos a Dios. Recuerde, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, damos ese paso de acercarnos a Dios, Dios viene en nuestra ayuda, en nuestro socorro, nos bendice, nos colma de grandes bendiciones. Cuando vemos la historia de Cornelio, Hechos capítulo 10, nosotros vemos Cornelio de alguna manera fue un hombre que comenzó a agradarle a Dios, a querer servirle a Dios, pero a Cornelio le faltaban algunas cosas para él completar ese plan de salvación. Y como Cornelio estaba buscando agradar a Dios, la Biblia dice que Dios mismo dice que él de repente tuvo un sueño, una visión, y donde Dios le mostró en ese sueño, esa visión, le dijo, mira, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, a Pedro, que tiene por sobrenombre Simón, dice, él te dirá, dijo, lo que es necesario que hagas. Note, Dios mismo le mostró a Cornelio qué es lo que él tenía que hacer. Pero todo eso sucedió cuando hubo un deseo en el corazón de Cornelio de agradar a Dios y comenzó a caminar hacia agradar a Dios. Si en esta tarde usted y yo comenzamos a caminar hacia agradar a Dios, hacia complacer a Dios, yo estoy convencido que el Señor va a venir en nuestro socorro, cualquiera que sea nuestra necesidad. Si hay necesidad de salvación, el Señor va a salvarnos. Su sangre poderosa tiene poder para salvarnos. Si estamos enfermos, el Señor tiene poder para poder acudir a nosotros y poder ayudarnos con esa necesidad. Cualquier cosa que sea, amén, el Señor va a acudir en nuestra ayuda. Yo puedo pensar a lo mejor un niño, y aquí tenemos varios niños en este redil, y yo digo muchas de las veces, hay veces cuando uno es niño, uno quiere conseguir algo, a veces de nuestros padres queremos conseguir algo. Y cuando nosotros queremos conseguir algo, nosotros actuamos, nosotros agradamos a nuestros padres, nosotros hacemos cualquier cosa para que ellos sean felices con nosotros. Y cuando hacemos eso, el corazón de nuestros padres se derriten por ayudaros y el corazón de nuestros padres van a decir, sí, yo te ayudo o tienes permiso para eso o para aquello. ¿Por qué? Porque hubo una inclinación y un deseo de agradar y satisfacer el corazón de nuestros padres. Ahora, de nuestro Dios es exactamente igual.
Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Cuando usted y yo caminamos para agradar a nuestro Dios viene en nuestra ayuda, en nuestro socorro, amén. Y el Señor nos colma con las ricas bendiciones de lo alto. Cuando hablamos de las ricas bendiciones, el Señor dijo, hey, ustedes siendo hombres, dijo, siendo humanos, dice, siendo malos, dice, el Señor nos consideró como malos, dice, ustedes dan buenas cosas a sus hijos, dijo. Pero el Señor dijo, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos, dijo, Él os dará el Espíritu Santo. Si un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Entonces, caminemos para agradar a nuestro Dios. Nunca es tarde si usted todavía está lejos de Dios y todavía no ha conocido, no tiene una experiencia con Dios. Yo le digo, está en el momento exacto para usted entregar su vida al Señor, para usted rendirse delante de Dios y de usted buscar de Dios, porque es Él el único ser supremo al cual nosotros debemos rendirle cuentas. Y la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará delante de Él. Y yo le digo una cosa, si toda rodilla se va a doblar delante de Él, qué bueno que nosotros aquí podamos doblar nuestra rodilla en adoración y en alabanza, en sumisión a Dios, en rendición a Dios, porque ¿qué será si nosotros no lo hacemos aquí? Un día nuestras rodillas van a doblarse de humillación, pero no para recibir la bendición de Dios, sino que para recibir la condenación que el Señor tiene para todos aquellos que no le sirven a Él, que no rinden su corazón a Él. Entonces, es tiempo de nosotros reconocer que nuestra vida tiene que ser una vida aceptable delante de Dios para agradarle a nuestro Dios. Debemos examinar si nuestra forma de vivir en este mundo está siendo agradable o no está siendo agradable delante de Dios. Todos nosotros, de alguna manera, hay veces queremos agradar a alguien. Y le digo que es bueno que los hijos puedan agradar a los padres. Los hijos tienen que agradar a los padres. Es bueno que un esposo pueda agradar a la esposa al esposo o viceversa. Es bueno. ¿Por qué? Porque eso trae gozo, trae felicidad aquí en esta tierra. Pero también qué bueno que nosotros podamos agradar a nuestro Dios. Cuando agradamos a nuestro Dios, el corazón de Dios se derrite, amén. Y el corazón de Dios, amén, está con nosotros y nosotros gozamos de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es más, nuestro Dios quiere estar al lado nuestro. Yo me imagino, la Biblia habla de Enoch. Enoch fue un hombre, la Biblia dice que caminó con Dios. Yo me imagino en su mente estaba, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo voy a caminar contigo. Yo quiero, en mi mente, mi corazón está el pensamiento de agradarte a ti. Y yo pienso que Dios disfrutaba estar con Enoch. Y fue tanto el amor de Enoch hacia Dios y el amor de Dios hacia Enoch que Dios dijo, no, mejor me llevo, y la Biblia dice que Enoch caminó con Dios, dice, y Dios se lo llevó. Enoch no experimentó la muerte, sino que Dios lo llevó a Enoch. Fue traspuesto, no conoció la muerte. Yo digo, nuestro Dios sí se complace cuando nosotros intentamos agradar a Dios. Si no podemos mirar, la Biblia nos habla de José. Muchos conocemos la historia de José. José fue un hombre soñador, un joven al cual su padre amó de una manera muy especial. Y aún podemos mirar, la Biblia nos habla de que su padre le construyó o le fabricó una túnica de colores y algo que significa de un amor extremo que tenía su padre, amén, Jacob hacia José. Pero la Biblia nos habla que José de repente comenzó a sentir los celos de sus hermanos. Sus hermanos dice que cuando él fue a ver a sus hermanos le cogieron, le metieron en una cisterna, en un pozo, y ahí querían dejarle ahí morir en ese pozo. Pero Dios estaba con José. José, de alguna manera, aunque
José era el favorito de su padre, y aunque padre, no podemos hacer eso con nuestros hijos. Si tenemos uno, dos, tres, no, nosotros tenemos que amar a todos por igual a nuestros hijos. Pero de alguna manera, Dios comenzó a tratar con José. Y me imagino que en el corazón de José estaba en agradar a Dios. Por eso lo demuestra siendo un joven y lejos de su casa, de su familia. Cuando José de repente sus hermanos le meten en el pozo, después le cogen, le venden como esclavo, le llevan a Egipto y José llega ahí a Egipto y de repente Potifar compra a José, este joven. Y José ahí en la casa de Potifar. La Biblia nos dice que en una ocasión la esposa de Potifar miró a José y de repente dijo, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y estaban solos ahí, pero José dijo, ¿cómo puedo hacer este gran daño? Dijo, si mi patrón, mi amo me ha puesto sobre todo, ¿cómo puedo hacer este gran daño? ¿Sabe por qué lo dijo eso José? Porque él quería agradar a Dios. Y como él quería agradar a Dios, aunque tuvo que ir como consecuencia de eso a la cárcel, pero eso fue simplemente una pasada, porque un paso por ahí momentáneo, porque José, la Biblia dice que llegó a ser el segundo en todo Egipto, uno de los reinos más poderosos en aquel entonces, llegó a ser el segundo solamente de él después de Faraón. Pero no te dio hasta dónde Dios lo llevó. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de José estaba, yo quiero agradar a Dios. Mi deseo es agradar a Dios. Yo no sé si usted se ha pensado o se ha puesto a pensar o alguna ocasión usted ha dicho, yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios, yo no sé qué puedo hacer para agradarle a Dios. Yo le digo que también en la Biblia existieron hombres que de repente dijeron, pues quiero agradar a Dios, ¿cómo puedo hacer para agradar a Dios? ¿Será que Dios se va a agradar de esta manera o de esta otra manera? Y ellos comenzaron a hablar. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8 nos habla, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Note en la mente de Miqueas, ahí está, dice, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Con qué es lo que puedo hacer yo para adorar al Altísimo y que Él se agrade con lo que yo me presente a Dios? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, me presentaré ante Él con becerros de un año. Se agradará, dice Jehová, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Dice, dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Note lo que aquí comienza en la mente de este hombre a maquinar y a decir, ¿qué puedo hacer yo para agradarle a Dios? ¿Qué es lo que le agradará a Dios? Pero él mismo dice, oh hombre, dice, él te ha declarado lo que es bueno. Amén. Él te ha declarado lo que es bueno. Amén. Y lo que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí nos deja tres cosas que nosotros podemos hacer para agradarle a nuestro Dios. Si yo digo, levante la mano, ¿quién quiere agradar a Dios? Yo creo que todo el mundo queremos agradar a Dios. Todo el mundo estamos dispuestos a hacer lo que sea para agradar a nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre eterno. Si agradamos a Dios, cuando nosotros venimos delante de Él con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, con nuestro clamor, a veces con el corazón tal vez hecho pedazos, y yo estoy convencido que Dios va a dejar cualquier cosa, aunque Dios es supremo y él puede en el mismo instante escucha todas las peticiones, aunque haya 1,000,000 de personas orando en ese momento, él puede estar con su oído atento a todas. Él no es algo limitado como nosotros, pero yo digo, nuestro Dios pondrá sus oídos atentos, amén, a nuestro clamor cuando nosotros le agradamos a nuestro Dios.
Es por eso que necesitamos nosotros buscar de Dios e intentar de alguna manera, Señor, quiero servir con lo mejor que yo pueda. Y muchas de las veces, hay veces en las ocupaciones de la vida, amén, en los afanes que como seres humanos nosotros tenemos, nuestras metas, hay veces como que el tiempo se va reduciendo, pero yo digo, aunque hay ocasiones que hay veces el tiempo es como reducido, empezamos bien de mañana y terminamos bien tarde, a veces nuestras jornadas, pero yo digo, ahí donde usted está trabajando, caminando, conduciendo, haciendo lo que sea, usted puede estar orando a Dios, usted puede estar clamando a Dios, usted puede estar hablando con Dios, usted no, hay muchas maneras como usted puede, amén, acercarse a Dios. Usted tiene que tener su tiempo de calidad donde pueda venir, pueda arrodillarse delante de Dios y orar, pero también usted no debe limitar su comunión con Dios solamente a ese tiempo. Usted puede tener una comunión con Dios también usted mientras está trabajando, mientras está caminando, que siempre Dios esté en su mente, en su corazón, y que siempre haya ese pensamiento, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo digo, hay ocasiones, hay veces cuando he estado conduciendo y mientras estoy conduciendo, de repente comienzo a hablar con Dios y a veces lágrimas salen por mis mejillas, amén, y de repente siento la presencia de Dios de una manera muy especial y aún estando ahí conduciendo, muchas de las veces voy hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos limitar nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento con Dios solamente a un lugar o a un espacio de tiempo, sino que todo el tiempo. La Biblia dice, orando, dice, en todo tiempo. No limitemos a Dios solamente en un lugar o de una manera. Sí tenemos que tener tiempos de calidad, pero también que en nuestra mente, en nuestro corazón esté de caminar, amén, siempre sabiendo que Dios está a nuestro lado. Si estoy comprando, Dios está a mi lado. Si estoy caminando, Dios está a mi lado. Si estoy aún en el Facebook, Dios está a mi lado. Dios está viendo. Tratar de agradar a nuestro Dios. Con esto no quiero decir que tal vez de alguna manera piense que a lo mejor todo el tiempo, hermano Edison, no, yo soy ser humano igual como todos ustedes, que le fallo y que necesito, yo el primero que necesito agradarle a Dios más que nadie. Pero todos necesitamos entender que Dios se complace de una manera muy especial cuando usted y yo buscamos la manera de agradar a Dios. En esta porción de Miqueas, amén, él dijo que nosotros debemos amar la justicia, hacer justicia, dijo, amar la misericordia, amén, y humillarnos ante nuestro Dios. Estas tres cosas que habló Miqueas aquí realmente pueden hacer un gran beneficio en nuestras vidas. Si nosotros amamos la justicia, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, dijo el Señor, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Si nosotros pensamos en lo justo, intentamos practicar la justicia, nuestro Dios se complace de aquello y nosotros agradamos a Dios a través de esto. Otra de las cosas dice amar la misericordia. Siempre digo, yo prefiero equivocarme por el lado de la misericordia que por el lado de ser duro. Porque la Biblia está llena de porciones donde habla acerca de nosotros ser misericordiosos. Una de las cosas que decía hermano Rolando va a acordarse mucho, mi esposa también, y mi pastor decía, yo prefiero equivocarme, él decía, por el lado de la misericordia, porque él decía, yo a la vuelta de la esquina yo voy a necesitar la misericordia de Dios, porque todos nosotros le fallamos, todos nosotros, él decía, a la vuelta de la esquina yo voy a necesitar de la misericordia de Dios, pero si yo no tengo misericordia hacia los demás, ¿qué va a pasar de mí cuando yo necesite la misericordia? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la Biblia se agrada cuando nosotros somos misericordiosos. Ahora, con esto no quiero decir que tal vez va a pensar, uno va a hacer de alguna manera encubrir, no, porque la Biblia también está en contra de nosotros encubrir. Nosotros no podemos encubrir un pecado, nosotros tenemos que ayudar a las personas, pero la Biblia habla de ser misericordioso. Y el Señor lo demostró cuando en ocasión la Biblia dice que trajeron, dice una mujer, dice, delante de Dios, dice, delante de Jesús,
una mujer dijo que fue sorprendida en el lecho del adulterio. Y este caso, la realidad era que esta mujer tenía que morir apedreada. Eso era la ley. La ley decía si una persona cometía un adulterio, tenía que morir apedreada. Pero trajeron a Jesús simplemente para probarle a ver qué él hacía. Y cuando trajeron a Jesús, Jesús hizo uno de los actos más grandes de misericordia con esta mujer. Ahora, eso no significa que Jesús simplemente, Jesús hizo misericordia y dijo, bueno, pues ya sigue viviendo. No, sino que Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Esa es una de las diferencias. Tenemos que entender que la misericordia nos ayuda a que nosotros poder ayudar a los demás. Nosotros no somos los jueces, es el Señor es el juez, pero de alguna manera nosotros podemos ayudar a cada uno de nosotros. Todos un momento de nuestra vida vamos a necesitar de misericordia. Y nuestro Dios quiere que nosotros podamos tener un corazón misericordioso. Y le digo, todos vamos a necesitar en algún momento la misericordia de Dios y la misericordia de los hombres. Hay veces nosotros podemos pensar y hay veces nosotros hablamos, y la Biblia lo menciona, que nuestro Dios, dice, al que ama, corrige, dice, nuestro Dios disciplina al que ama. Pero también nosotros debemos entender que la disciplina de Dios, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Pero también Dios, la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Alguien decía, yo prefiero 1000 veces la disciplina de un hombre que la disciplina de Dios. Porque la disciplina de un hombre va muchas de las veces a ser como puede, pero Dios hay veces cuando trata. Usted recuerda, la Biblia habla acerca de David. David en una ocasión dice la Biblia que él confió más en las fuerzas, en las habilidades, en lo que él tenía. Desconfió de Dios, él había visto la mano de Dios. Pero en una ocasión, cuando iba a la batalla, él como que dudó un poco del poder de Dios. Y él dice que mandó a censar al pueblo cuando el pueblo no tenía que ser censado. Y la Biblia habla como consecuencia de esto, que murieron más de 70,000 hombres como consecuencia de este gran pecado. Dios, amén, la disciplina que Dios dio trajo gran mortandad en el pueblo. Ahora yo digo, nuestro Dios es un Dios de amor y Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Pero yo todavía sigo diciendo, yo prefiero la misericordia de Dios para mi vida cuando yo lo necesite. Amén. Yo prefiero que Dios de alguna manera Él pueda mirar con agrado mi vida y todos nosotros podamos tener esa bendición de parte de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos tener un corazón misericordioso, capaz de ver a la persona que está hundida, a la persona que está abatida, a la persona que está, amén, como el hijo pródigo, capaz de coger y levantarle, ayudarle. La Biblia dice que vosotros siendo espirituales, dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esto no es, la iglesia no es un lugar donde están todas las personas bien, no, el Señor dijo que Él no vino a los sanos, sino que Él vino a los enfermos. Hay mucha gente que necesita de Dios, tal vez con la ayuda de Dios, usted y yo a lo mejor llevamos años sirviéndole a Dios y de alguna manera el Señor nos ha ayudado y estamos donde estamos, pero todavía déjeme decir que nadie estamos libres, amén, de fallarle a Dios. Es más, la Biblia dice, mire, el que piensa que está firme, dice, mire que no caiga. Que el Señor Jesucristo nos ayude, su misericordia esté con nosotros y podamos mantenernos firmes en el camino de Dios. Entonces, en esta tarde, note lo que cuando Miqueas estaba en su mente, ¿cómo puedo agradar a Dios? El Señor le dijo, hey, solamente lo que pide Jehová es que hacer justicia, dijo, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, eso le agrada a nuestro Dios. No importa qué tan lejos estemos, no importa lo que las cosas tan detestables que hayamos podido hacer.
La palabra de Dios nos habla que cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos a Él como nuestro Salvador, como nuestro todo, como el dueño de nuestra vida, como nuestro Salvador. Amén. El Señor viene corriendo en nuestra ayuda. Si no, usted puede mirar a aquel hijo pródigo, aquel hijo que tenía aparentemente todo. La Biblia dice que se fue lejos, amén, de su casa, amén, y malgastó todo lo que la herencia, la parte de la herencia que su padre le dio. Pero cuando volvió, este hijo cuando se fue salió tal vez orgulloso, tal vez altanero en ese momento, pero cuando volvió, este joven volvió humillado delante de su padre. Y cuando volvió humilde, humillado delante de su padre, tal vez postrándose delante de su padre dice que le esperó con los brazos abiertos. Yo digo en esta tarde, nuestro Dios se agrada cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Usted no tiene que pasar más tiempo lejos de Dios. Si usted siente que está lejos de Dios, es tiempo de humillarse, amén, de clamar a Dios y decir, Dios mío, ayúdame, tal vez me siento como el hijo pródigo que estoy lejos, pero si en esa tarde se humilla delante de Dios, tal vez ahí donde está, usted cae de rodillas, dice, Señor, me rindo a ti, tal vez me he ido lejos, Señor, tal vez te he conocido, tal vez te he servido, pero me encuentro lejos. Pero si usted se humilla en esa tarde, yo estoy convencido que la presencia de Dios va a descender ahí donde usted está y va a comenzar a recibir de parte de nuestro Dios. Si solamente abre su corazón en esta tarde y entiende que el agradar a Dios, eso trae grandes beneficios para nuestra vida. Yo estoy convencido que usted y yo podemos recibir grandes cosas de nuestro Dios. Ahora, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Si yo digo cuántos quieren agradar a Dios, yo pienso que todos nosotros deberíamos levantar nuestras manos y deberíamos decir, Señor, más que nada en este mundo, yo deseo agradarte a ti, porque tú eres la fuente de la vida, tú eres el todo, tú eres, Señor, la esperanza de mi vida. Señor, tú eres el que un día me vas a premiar con esa gran salvación. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren servirle a nuestro Dios en esta tarde? ¿Por qué no oramos ahí? Yo sé que es una enseñanza de un redil y tal vez no tomamos tanto tiempo, pero ¿por qué no decir a nuestro Dios, Señor, ayúdame a agradarte? Hay muchas cosas que nosotros